En un mundo complejo de por sí, pero con el plus de complicación que ha supuesto la llegada al poder de Donald Trump, su guerra arancelaria, su claro desprecio por el multilateralismo, tanto el geopolítico como el geoeconómico, nos interesa encontrar referencias a partir de las cuales entendamos cómo manejarnos en estos contextos. Por eso nos hacemos eco del informe Top Geopolitical Risk 2025 de KPMG. Lo vamos a desgranar durante los próximos minutos con Cándido Pérez, que es socio responsable de infraestructuras, transporte, gobierno y sanidad de KPMG en España. Cándido, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Un placer. Cándido, el informe destaca un mundo interconectado, pero a su vez cada vez más dividido. Esta creciente división, al final, ¿cómo afecta a las empresas globales? ¿Por qué es tan importante identificar y gestionar luego los riesgos geopolíticos en este contexto que tenemos ahora mismo? Bueno, pues sobre todo porque el mundo ha cambiado muy deprisa en apenas 5 años. Venimos de un entorno en el que estábamos muy globalizados, en los que las empresas habían tomado sus decisiones respecto a sus cadenas de producción, considerando únicamente o sobre todo la eficiencia, y de repente sucesivas crisis, el COVID, la dificultad en la recuperación de la oferta, la invasión y la ocupación de Ucrania, ahora una cierta incertidumbre que deriva del posicionamiento geopolítico de los distintos bloques, nos hacen ver que no únicamente se puede considerar este apartado, esta distribución de las cadenas de producción en función y de la producción de las empresas en función del coste, sino que debemos tener en cuenta otros conceptos, como por ejemplo que la producción esté más cercana o que esté las sedes de la producción y los territorios, las geografías donde se produce, tengan lugar en territorios, entre comillas, aliados, o que permitan un acceso más sencillo. Conceptos como la autonomía o la seguridad estratégica han vuelto a recuperar y han vuelto a ser muy importantes. Conceptos que también hemos nombrado aquí otras veces, Cándido, como nearshoring o friendshoring, aunque con Trump no te vale ser amigo. Pero por seguir ahondando, el hecho es que hay un riesgo geopolítico fundamental, según el informe, que es todos los cambios en torno al poder, los centros económicos, el comercio, porque es un hecho, Cándido, que si se redefine el poder global, esto afecta a las decisiones de inversión, afecta a las cadenas de suministros, y en una economía que venía de décadas de globalización, esto es tremendo. Claro, has mencionado con mucho acierto los dos conceptos que yo he intentado españolizar, el nearshoring y el friendshoring, así que enhorabuena, estamos absolutamente de acuerdo. Efectivamente, esta evolución que se está produciendo en este momento, nosotros lo que pensamos es que las organizaciones, especialmente las compañías que tienen diversificado su territorio en el que están actuando, la primera cuestión es que tienen que entender cómo les afecta. El entendimiento es fundamental para, a continuación, adaptarse, ¿no? Pero lo principal es entender cómo funcionar. Las cadenas de producción tienen que ser más resilientes, eso lo vimos con muchísima claridad tanto en el COVID como en los efectos que tuvo sobre la oferta, sobre el tráfico marítimo, sobre el comercio internacional. Lo vamos a ver ahora también con las nuevas políticas comerciales que se están imponiendo después de la estrategia de Estados Unidos de implantar aranceles en su comercio internacional. ¿Y por qué es esto? Pues porque aparentemente vemos que compañías que la primera visión es compañías que exportan a Estados Unidos, claro, van a ver encarecidos sus precios, ¿no? Pero compañías que importan, como va a haber contramedidas por otras geografías, también. Al mismo tiempo, vamos a ver que las cadenas de producción ya son muy sofisticadas. Eso significa que productos que pasen por determinados territorios van a incorporar a su valor el coste de estos aranceles. Por lo tanto, las organizaciones tienen que revisar cómo están produciendo y a partir de ahí analizar el impacto real. Se menciona también, lo decíamos, hay nuevos nodos económicos, hablábamos del friendshoring, hablábamos de pivotar hacia nuevas regiones, la localización, pero también, amén de todo esto, vamos a ir evolucionando en el repaso del informe, porque el tiempo vuela en la radio, Cándido. Hay cuestiones importantes, riesgos que señala el informe de KPMG en torno, por ejemplo, al entorno regulatorio, fiscal.
al final nos estamos encontrando con que hay impactos en la inversión, con que hay disparidad en regulaciones, en políticas fiscales. Esto a una empresa global la tiene que traer loca, ¿no? Claro, en la medida en que se produce una fragmentación y una complejidad de este entorno regulatorio, se dificulta el ejercicio de la actividad económica. Si tenemos en la medida también que se van a introducir aranceles o que hemos ido viendo cómo la preocupación evidente por el cambio climático ha conducido a las autoridades a poner en marcha políticas que tienen que ver con combatir los efectos del cambio climático, incluso con cumplir los acuerdos de París y alcanzar unos estándares en los que no tengamos la percepción de que el cambio climático es irremediable, ¿no? Entonces, en este contexto, las compañías tienen que revisar cuál es su estrategia en cuanto, sobre todo, a las cadenas de producción, cómo obtienen sus materias primas, se tienen que adaptar a todas estas reglamentaciones e impactos fiscales que continuamente estamos viendo que aparecen, ¿no? Y además, este entorno mundial es asimétrico, este entorno global es asimétrico, no se produce en el mismo sentido en unos territorios o en unas geografías que en otro. Y esto nos obliga a tener un proceso permanente de entender y ver cómo las materias primas, los recursos claves, la creciente regulación comercial que vamos a ver en los próximos meses afectan a nuestra cadena de valor y a nuestra actividad económica para adaptarnos a este nuevo entorno. Otro riesgo que de los muchos que menciona ese informe de KPMG a mí me resulta especialmente interesante. Presiones demográficas sobre la fuerza laboral, pero también tecnológico, cultural, escasez de talento en las economías maduras, pero a su vez unas políticas en contra de la migración que se están vendiendo muy bien en esas economías maduras y que al final tú tienes encima un elemento catártico como puede ser la llegada de la inteligencia artificial que puede cambiar paradigmas, pero igual no la puedes aprovechar bien porque hay esa presión antimigratoria, ¿no? Es verdaderamente paradójico. Claro, todos estos riesgos de los que alertamos en el informe normalmente son riesgos poliédricos, en el sentido que representan varias realidades que hay que analizar conjuntamente. Lo decías hace un momento, ¿no? Tenemos por una parte un envejecimiento de la población, una caída de la natalidad que hace que las poblaciones nativas en los países desarrollados se esté reduciendo y la pirámide se esté estresando por la base, al mismo tiempo que observamos como una parte muy importante de población de otros territorios, que además mantienen un crecimiento vegetativo aún muy intenso, desean venir aquí. ¿Cómo compaginamos esta llegada de personas que nos tienen que permitir que se mantenga nuestra actividad económica, nuestro estado del bienestar, que realmente atiendan la economía cuando se va estrechando la población activa en estos territorios? Es importante. ¿Cómo aprovechamos los avances tecnológicos? Los avances tecnológicos son fundamentales. Has mencionado la inteligencia artificial y posiblemente la inteligencia artificial generativa es lo más espectacular que ha pasado últimamente. Dentro de poco, pues posiblemente veremos ordenadores cuánticos que permiten un salto enorme en el aprovechamiento de esta inteligencia artificial. Pero te quería trasladar una reflexión sobre este tema, y es que en realidad la tecnología está a disposición de todas las empresas. Lo que diferencia a unas empresas de otras es fundamentalmente las personas que integran cada organización, la capacidad que tenemos para atraer a personas formadas y a personas que sean capaces de abordar estos cambios tecnológicos e incorporarse a nuestras empresas y a nuestras organizaciones públicas. Al mismo tiempo, el mundo digital y el trasvase de una gran parte de nuestra actividad económica a un entorno digital presenta un desafío en términos de seguridad nacional y de seguridad internacional muy fuerte, porque vemos que la división de los poderes de la que hablabas al principio tiene un impacto en esto que se llama en la literatura reciente la guerra asimétrica o los ataques derivados en riesgos para la ciberseguridad y cuestiones parecidas que tenemos simultáneamente que gestionar. A eso nos referimos a que las empresas tienen que estar atentos a una multiplicidad de riesgos, pero además con un enfoque que normalmente no es lineal, sino que tiene varios ángulos desde cuyas perspectivas debemos analizarlos y adaptar nuestra actividad en función de las decisiones
que conforme a este entorno cambiante debamos tomar. El informe subraya también que la globalización está cambiando, pero no terminando, importante, pero al final hay muchas cosas, merece la pena leer este Riesgos Geopolíticos de 2025 con KPMG. El tiempo es el que manda aquí en la radio, aquí no es Trump ni Putin, es el tiempo, Cándido. Quiero una respuesta final sobre esa conclusión del informe, ¿no? La volatilidad es la nueva normalidad, tratar como activo el riesgo geopolítico. Esto al final nos va a permitir prosperar en medio de la incertidumbre. ¿Cómo les apoyáis desde KPMG a las compañías para que esto suceda? Tenemos 2 minutos. Pues mira, efectivamente desde hace unos años, especialmente desde que llegó el COVID, hemos ido asistiendo a una serie empezábamos a ver la luz, nos habíamos recuperado después de la crisis financiera y hemos visto una serie de crisis que nos han impactado de modo fundamental en nuestra actividad económica y en la vida de las sociedades. Nuestro planteamiento respecto a todos estos impactos, esto que se llama ahora los cisnes negros también, ¿no? En esta nueva jerga que todos nos hemos acostumbrado a utilizar. Nuestra capacidad para ayudar a las compañías consiste un poco en hacer lo que les decimos a ellos que pensamos que tienen que hacer. Entender cuál es el nuevo entorno, cómo les afecta a ellos en concreto, cómo afecta, por supuesto, a su sector, pero sobre todo a la organización particular. No hay dos empresas iguales. Y a partir de ahí, entendiendo cuáles son las afectaciones que tiene, hacer un análisis de cuál es el punto al que quieren llegar y cómo adaptarse a ese entorno, valorando en la balanza riesgos, oportunidades y las amenazas que tienen que considerar. Decías hace un momento que la globalización es verdad que está cambiando y no ha terminado. Efectivamente, afortunadamente, el comercio internacional ha sido una de las fuentes principales de crecimiento de la economía y del bienestar en el mundo, ¿no? Y nosotros confiamos en que el comercio, con todas las dificultades que tiene en este momento, se siga produciendo. Lo que ocurre es que se va a producir este comercio global en unos términos distintos. Se pueden entender, se puede analizar y podemos adaptarnos, pero hay que estar atentos y hay que trabajar en ello. Es evidente que las compañías de hoy en día, si no están pendientes de lo que sucede en la geopolítica, lo van a pasar muy, muy mal. Cándido Pérez, socio de KPMG en España, gracias por ayudarnos a interpretar ese exhaustivo informe sobre riesgos geopolíticos 2025 que habéis desarrollado en KPMG. Te agradezco especialmente que nos hayas atendido y te mando un abrazo. Hasta la próxima, Cándido. Muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotros. Un fuerte abrazo.